Otro encuentro juntos. El pasado 8 de junio se celebró el Día del Trabajador del Sector Jurídico. En esta oportunidad, los juristas santiagueros fueron merecedores de la sede del acto nacional. Fueron ellos los que sobresalieron a nivel de país en actividades como la superación en el activo papel en todas las transformaciones sociales. Iniciamos hoy entonces con la felicitación a ustedes, los juristas de Santiago de Cuba. Y el tema de esta vez, recuerdan, hace unas semanas que mostramos aquí el nuevo sitio en internet de Bufetes Colectivos, una página donde usted puede escribir sus dudas, sus preguntas. Bueno, desde aquel programa hasta hoy, esas preguntas se han multiplicado por varias veces y hoy traemos aquí una selección de las preguntas, de los temas, de las dudas más frecuentes. O sea, de esos que pudieran tener también el mayor impacto atendiendo la cantidad de veces que se han preguntado de una forma o de otra. Ya comenzamos. Buenas noches. Vamos a recordar cuál es la página a la que usted puede acceder para hacer las preguntas en internet. ¿Y cómo se ve? De esta manera, plataforma telemática de consultas. Muchas personas preguntaron, dirección. Bueno, pues consultas.onbc.cu, así bien sencillo. No tiene que poner W 3 veces delante, solo consultas.onbc.cu. Encuentra esto que ve aquí, realizar pregunta, formula la pregunta, le envía un numerito, un ticket, y con ese ticket usted después vuelve a entrar a revisar respuestas y encuentra la respuesta que le envían. ¿Quién me va a acompañar en esta oportunidad para responder las preguntas más frecuentes? Por primera vez está con nosotros, es el máster en Ciencias Esmel Valera Sabugo. Bueno, Esmel, aquí lo ven, es licenciado en Derecho, tunero, Universidad Vladimir Ilich Lenin de las Tunas, en el año 2010 se graduó, hace 10 años, máster en Derecho Constitucional y Administrativo, en el año 2017, Universidad de Oriente, abogado, fue abogado en el bufete colectivo de las Tunas, jefe del equipo del bufete y subdirector también de ese bufete. Bueno, después aquí en La Habana, especialista de la vicepresidencia en la Junta Directiva Nacional, en esa condición viene con nosotros, ha sido delegado en importantes eventos de carácter académico de las ciencias jurídicas, entre ellos abogacía en varias ediciones y también Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en Argentina, en Buenos Aires. Vamos a dar la bienvenida entonces a Esmel, que está con nosotros. Un placer que nos acompañes y buenas noches. Buenas noches, Humberto. Agradecemos la invitación una vez más a la organización de Bufetes Colectivos acá al programa. Tenemos una selección de las preguntas, Esmel, y vamos a tener contacto además con Santa Clara, con Villa Clara y con Camagüey. Tenemos juristas también, abogados en bufetes colectivos, uno en Santa Clara, otra abogada en Camagüey, y ellos también nos van a apoyar en la respuesta de las preguntas. Pero primero, Esmel, una idea fundamental. La labor de bufetes radica en el asesoramiento, en el acompañamiento, en la gestión de cuestiones que tienen que ver con la persona, con la individualidad. Y en este afán, en esta idea, ustedes interactúan con muchas instituciones, de tal forma que el actuar de los abogados depende también no solo de la intención de los abogados, sino de la interacción con otras muchas instituciones, y en las respuestas de ustedes se va a reflejar eso una y otra vez. Es correcto, Humberto, así como tú lo expresas, la asesoría de los abogados a las personas que acuden a nuestras oficinas, nosotros sencillamente los acompañamos en ese proceso, en esa reclamación que ellos tienen ante cualquier institución, y efectivamente esa solución, esa respuesta está en el ámbito de una tercera institución, de personas, y bueno, ahí el abogado lo va a acompañar hasta el último momento. Esa es la función esencial de representar a la persona. Que no es menor, es muy importante. Recuerdo la presencia del presidente Ariel Mantecón con nosotros y reforzábamos la idea de la importancia de ese acompañamiento, de lo que él llamaba esa asesoría técnica, y que, repito, depende también mucho de la interacción con otras instituciones. Pero es que uno al abogado le hace preguntas de todo tipo. Aquí van a ver, miren, esta fue una de las preguntas, vamos a ver, una de las preguntas que más apareció en la plataforma. De la provincia de Granma, tomamos este ejemplo. Los trámites en el país se encuentran paralizados en esta etapa de la COVID-19. ¿Puedo comenzar alguno que yo considere urgente? ¿Puedo nombrar un abogado ahora
con la pandemia en Cuba? Exactamente, ha sido una de las preguntas más reiteradas en esta plataforma y antes que nada tenemos que recordarle a todas las personas, o sea, la situación en la cual está atravesando el país, que se han tomado un grupo de medidas para proteger la vida de las personas, la salud y por tanto el aislamiento social es una de esas medidas. En ese sentido, bueno, una de las medidas tiene que ver con los procesos que se están realizando. Sí. Y estos trámites, estos asuntos, son aquellos que tienen una urgencia que por la naturaleza del asunto se requieren un tratamiento urgente, o sea, que no son impostergables, que le fuesen tratados. De manera que también cada uno de estos procesos, sí, obviamente, pueden contar con la asesoría de un abogado, pueden contratar el abogado en cada una de nuestras oficinas. Yo voy a preguntarle exactamente, ¿yo puedo nombrar un abogado para determinada gestión o determinado trámite que ahora mismo esté detenido por la pandemia, pero yo igual sé que está detenido, pero quiero nombrar abogado? ¿Puedo hacerlo? Usted puede hacer y puede nombrar al abogado. Y bueno, ¿por qué lo puede hacer? Bajo la égida de un principio constitucional, un derecho, que es la tutela judicial efectiva. ¿Qué recomendamos en este momento? Que si ese proceso no es urgente, no requiere un tratamiento de inmediato, pues usted espere a que estas medidas pasen y bueno, acuda entonces a la oficina del bufete, que allí va a ser tratado y su asunto será tramitado en la instancia que corresponda. También yo creo que sería oportuno llamar la atención, por eso lo sabemos, las cubanas y los cubanos, que independientemente de que muchos de estos trámites, de estas gestiones estén detenidas por regla general, muchas autoridades, muchas instituciones evalúan puntualmente y si el caso suyo realmente amerita, que no se puede esperar, se evalúa y se tramita. Es así que, es así. Esto indica que no se están haciendo, no, cada caso se analiza casuísticamente y bueno, a partir de ahí se le da la solución, es la oportuna, es el derecho que tiene cada ciudadano y nadie va a quedar indefenso. Yo creo que el país así lo ha demostrado con cada una de las medidas y bueno, que confíen que todo está encaminado hacia eso y todas las instituciones están en función de garantizar esa protección a las personas. Bien, vamos entonces con otra pregunta, si estamos de acuerdo. Miren, esta también se ha formulado. Vamos a cambiar de provincia, a ver un reflejo de otra área del país. Matanzas. Preguntan lo siguiente desde Matanzas. ¿Cuál es el tiempo máximo que puedo estar detenido cuando se me está investigando por algún presunto delito que cometí? Voy a repetir la pregunta. ¿Tiempo máximo que puedo estar detenido cuando la persona está siendo objeto de una investigación? Se presume que cometió un delito. ¿Esmel? Es correcto. En este particular, en esta pregunta, vamos a hacer una distinción de tiempo con el término detenido. Sí. O sea, toda vez que el proceso penal es una consecución de actos procesales, o sea, de momentos en los cuales participan varias autoridades. Y uno de esos momentos es la imposición de la medida cautelar. En ese sentido, antes de que se imponga la medida, pues la persona puede estar detenido 7 días. O sea, nuestra ley de procedimiento penal así lo establece y en este sentido es el periodo en el cual las autoridades competentes en este momento, la instrucción, la fiscalía, realizan las acciones pertinentes para hacer las primeras investigaciones y también para evaluar la imposición de la medida provisional, que puede ser también de prisión provisional. Y es aquí donde es el otro momento que tenemos que valorar esta detención. Ciertamente nuestra ley de procedimiento penal no tiene de manera explícita un periodo exacto en el cual puede durar esta detención, esta prisión provisional. Esto está más bien asociado al periodo en el cual va a durar la investigación, pero si tuviéramos que enmarcar un periodo... No podemos enmarcar de ninguna manera un periodo de tiempo, o podemos encontrar una fórmula. Bueno, si tuviéramos que enmarcar nuestra práctica jurídica, sí, históricamente se ha tomado como referencia para el límite a esta prisión provisional, los límites mínimos del marco sancionador del delito por el cual la persona está siendo investigada. Vamos a recapitular. Límites mínimos del delito por el cual estoy siendo acusado. Correcto. Vamos a poner un ejemplo para entender mejor. Podemos decir un delito de receptación que tiene un marco sancionador de 3 meses a 1 año. El límite mínimo es 3 meses, o sea, que es el que sería que se toma como referencia en este caso para no extender la medida de prisión provisional más allá de este límite. ¿Por qué usted me está diciendo práctica? ¿Por qué afirmo que es legal? ¿Por qué es práctica o eso está regulado en alguna parte? No, esto tiene un sustento además en disposiciones de nuestro máximo órgano de justicia, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General de la República, que son las autoridades que en este proceso lo conducen, como también establece en ley.
Es importante en este particular, Humberto, resaltar que el tema de la prisión provisional, o sea, de la detención, está muy relacionado con un derecho que tienen todas las personas y que está reconocido constitucionalmente, y es el derecho a que ninguna persona puede ser detenida si no es por autoridad competente y por el tiempo legalmente establecido. Bueno, ¿cuál es esta autoridad que está autorizada para realizar esto? Nuestra ley de procedimiento dice que es la Fiscalía quien impone esta prisión provisional, y ese tiempo determinado lo establecen las disposiciones a las que hacíamos referencia. Bien, entonces, bueno, ¿y si estuviera siendo investigado por más de un delito? En este caso se utilizaría la misma regla y se escogería como marco sancionador el límite mínimo del delito más grave por el cual está siendo investigado. Estoy siendo investigado por 3 presuntos delitos. Correcto. Busco el más grave de los delitos, el límite mínimo. Ese es el tiempo máximo por el que yo debiera, en un estado ideal de cosas, estar en prisión provisional mientras se me investigue. Es así. O sea, es una fórmula que usted puede aplicar. Aquí siempre llamamos la atención, buscar la legislación al respecto, buscar el Código Penal, usted encuentra el delito y va a encontrar ahí el límite mínimo y el máximo. Si son varios, el delito más grave con la sanción más grande, el límite mínimo. En este sentido es importante además que se conozca que la prisión provisional no es estática. O sea, que puede ser verificada durante todo el proceso de investigación por la autoridad facultada, o sea, por la Fiscalía durante el proceso de investigación, o una vez entrado las investigaciones al tribunal, o a solicitud o a petición de la persona que está en prisión provisional por medio de su abogado. Claro, y ahí hemos hablado aquí en el programa del papel de la Fiscalía en ese sentido, y es un tema sobre el que en otras oportunidades hemos abordado. Pero creo que ha quedado, fíjense, el límite mínimo del delito por el cual usted está siendo investigado. Vamos con otra pregunta, si estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? Observamos, de Matanzas nos vamos hasta... ¿Qué provincia tenemos? Regresamos a Granma. Bueno, esta en Granma, miren, tiene que ver. Si yo contrato a un abogado para defender a un familiar que está detenido, ese abogado que contrato tiene obligaciones conmigo. O sea, tiene que darme toda la información que le pida, o es solo a mi familiar. Bueno, el familiar está detenido, estamos hablando de la prisión, tiene que ver. Pero el familiar no puede, obviamente, contratar al abogado. Voy yo, que soy el primo, hermano, padre, madre, y el abogado me tiene que decir todo a mí, y si son cuestiones confidenciales. ¿Cómo funciona esto, Esmel? Claro, es correcto. En el proceso de concertación de contrato de servicios jurídicos, el abogado contrae obligaciones con el cliente, con la persona que lo está contratando, y también contrae obligaciones con el detenido, que es la persona a la cual va a defender. ¿Con las dos personas? Con las dos personas adquiere responsabilidad y obligaciones. ¿Puede darle información a ambas personas entonces? Puede darle información a ambas personas en este sentido, y esta obligación es recíproca, Humberto. Es importante que se conozca también por la población, porque es una obligación recíproca, porque el contratante tiene la obligación también de comunicarse con su abogado para conocer el estado de su asunto, por dónde va, y aportar también los medios necesarios para el buen desempeño en el proceso. O sea que la respuesta es sí. Sí. ¿Familiar está detenido? ¿Tiene obligaciones conmigo? Sí. ¿Me puede dar la información que le pida? Sí. Y también a el familiar. Bueno, ya tenemos 3 preguntas de 3 territorios del país. Te propongo contactar, si estamos de acuerdo, con Camagüey. Tenemos a la máster Susel Nardín Otero. Ella es la subdirectora del área técnica de los bufetes colectivos en Camagüey, máster también, el joven Susel. Y vamos a sumarte, Susel, ahora mismo al diálogo, y te pregunto lo siguiente. ¿Puede un abogado, tiene que ver con esta pregunta, Susel, un abogado que represente a una persona en un proceso penal, fíjense, repito, Susel, atención Camagüey, ¿puede un abogado que represente a una persona en un proceso penal dirigir una queja a nombre de sus representados o de los familiares? Queja, abogado, porque considera que se están vulnerando las garantías en el proceso, ya no solo la representación, fíjense, en el proceso, sino una queja. Mire, abogado, yo quiero establecer una queja, hágalo. O yo, familiar, quiero establecer una queja. Abogado, usted debería hacerlo. ¿Qué nos dice Susel? Buenas noches, saludos para ti. Buenas noches, Humberto. Saludo para ustedes y para los que siguen el programa. La respuesta a la pregunta que formulan es sí. Sí puede el abogado asistir a su cliente o sus familiares en la redacción de un escrito de queja para alegar que se han violentado sus garantías procesales. En primer orden, quiero referirnos a un particular que, si bien ha sido bastante abordado en diferentes medios y espacios, nunca he sobrado recordar.
y es que todo ciudadano, ya sea que cuente o no con la representación de un abogado, tiene derecho a presentar queja ante la institución que estime y a obtener una respuesta fundamentada según nos ampara el artículo 61 de la Constitución vigente. Si consideramos que debemos defender, apoyar una visión más abarcadora, Humberto, de las funciones de los abogados en los asuntos penales, entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, debemos decir que sí, que al abogado le corresponde como parte de su trabajo asistir al cliente y a sus familiares para redactar escritos de queja en el caso en el que hayan sido violadas sus garantías procesales. No quiere esto decir que sea parte del trabajo del abogado redactar cuanto escrito de queja anime al cliente o a sus familiares que pueden sostener variadas inconformidades y preocupaciones. No significa que todos deban quedar en el marco de funciones del abogado. Es importante enfatizar para la claridad de la idea en que a cada abogado corresponde en el caso concreto valorar si debe recomendar a su cliente suscribir un contrato de servicios jurídicos diferente con el objeto específico de la redacción del escrito de queja, o si este escrito, por tratarse de una cuestión que se deriva directamente del asunto penal que lo ocupa, debe quedar en el marco de sus funciones. Son estas, Humberto, nuestras consideraciones y esperamos que sean de utilidad a todos los que nos miran. Sí. Cómo no, te agradezco, Susel, la respuesta y regreso contigo, Esmel. Gracias a ti, a todo el equipo allá en Televisión Camagüey, en Bufete de Camagüey, en la dirección provincial donde te encuentras. La idea es que sí, pero me llama la atención cómo ella introduce una idea. Sí, el abogado puede perfectamente responder a ese llamado suyo de establecer una queja, pero si usted está siendo representado porque está dentro de un proceso, lo primario no sería la queja, lo primario sería que usted con su abogado vaya por los cauces de ese proceso. Y es que lamentablemente, aquí se ha explicado incluso también con la presencia de la vicepresidenta del Tribunal Supremo, muchas personas establecen quejas, van atención a la población, aquí y allá, lo cual es legítimo, usted puede hacerlo, está reconocido en la Constitución, pero no establecen esos recursos con el abogado por la vía, por el curso del proceso. ¿Esmel? Es correcto, Humberto, o sea, lo que dice Susel es correcto. Nosotros, yo quisiera solo añadir que en la nueva reconfiguración del derecho a la defensa, o sea, que está constitucionalmente reconocido en los artículos 94 y 95 de nuestra Constitución, están los elementos necesarios para tramitar y llevar a efectos todas las situaciones que se puedan ventilar dentro del proceso. Está muy relacionado también con el debido proceso, del cual aquí se ha hablado también en este espacio, de manera que está reafirmado en dos momentos, en el artículo 94 y en el 95, el derecho a la defensa en este proceso, y ahí se ventilan todos los recursos que puede realizarse, lo cual, como ella explicaba muy bien, no dista de la posibilidad que tiene la persona del derecho a la queja. Bien, vamos a avanzar en otros temas. Le invito a revisar, en aras del tiempo no vamos a ver los artículos 94 y 95, pero los puede buscar y documentarse un poco más. De eso hablamos aquí en el programa, recuerden cuando se configuraban los artículos del debido proceso durante la reforma de la Constitución. Tenemos más preguntas de la propia provincia de Camagüey. Vamos a ver este otro tema, Esmel. Fíjense lo que preguntan desde Camagüey también. En el caso del registro a una vivienda, ¿qué documento deben llevar las personas que se presentan en la casa para hacer el registro? Repito, registro a una casa. Autoridades, vamos a comentar también quiénes son esas autoridades. ¿Qué papel, qué documento deben presentar, Esmel, para poder efectuar el registro en total apego a la legalidad? Interesante la pregunta, como todas las que se están haciendo. Lo primero es destacar que esto está muy relacionado también con uno de los derechos individuales reconocidos en nuestro nuevo texto constitucional, y es el derecho a la inviolabilidad del domicilio. O sea, es una protección, es una garantía que tiene cada ciudadano. El domicilio es inviolable. Es inviolable. Está regulado en la Constitución. Está regulado en la Constitución. De ahí que, bueno, como todo derecho, por razones de interés público, de orden interior, existen determinadas limitaciones que también deben estar reconocidas en nuestras leyes, y en este caso, nuestra ley de procedimiento penal establece procedimientos para, en caso de que esto suceda. Y establece como regla general que sí, ciertamente una autoridad cuando va a realizar un registro de una casa debe mostrar, siempre que no medie, el consentimiento de la persona, sí. En este sentido, el documento, la resolución que aprueba, que fundamenta la entrada y registro a ese domicilio. Explíqueme un poco más esto de si media el consentimiento de la persona. Claro. O sea, si yo estoy de acuerdo y no pido documentos, ¿no hay problema? No hay problema porque usted ha dado su consentimiento, usted no ha alegado la violación del derecho
a la inviolabilidad del domicilio. Te dice, venga, no hay problema, pueden entrar. Usted está contribuyendo al esclarecimiento de ese hecho y usted no hace falta que se le diga. Pero y si digo, hey, ¿dónde está escrito eso? Sí, ¿Qué lo documenta? Exactamente. ¿Cuál es ese papel? ¿Qué es lo que tienen que llevar ahí? Es una resolución fundada que la autoridad no es cualquier persona, son las autoridades que establece nuestra ley de procedimiento, la Fiscalía y la Instrucción. Fiscalía e Instrucción, Fiscalía son las autoridades. son las autoridades. ¿Qué es lo que debe tener ese documento? Mi nombre, dirección, etcétera. O sea, no puede ser un documento tipo el mismo para todo el mundo, sino que debe tener particularidades referidas a mí. Claro, al hecho concreto que se va a investigar y las razones por las cuales usted va a acudir a registrar ese domicilio. ¿Podemos repetir cuáles son las autoridades que pueden hacerlo? La Fiscalía y la Instrucción deben de acudir como regla general con un documento, con una resolución para autorizar este ingreso. En algún momento, me comentaba alguien hace un rato aquí, también por redes sociales leí, y cuando se presume que hay alguien escondido, por ejemplo, en una casa y rápido hay que llegar ahí para encontrar a la persona, y si no está el documento, son las mismas formalidades. Exactamente, en ese caso son excepciones a esta regla general. ¿Esta regla tiene excepciones también? Tiene excepciones también. Digamos, el caso que tú acabas de exponer, cuando existe una orden de detención o de prisión contra un ciudadano y esta persona, con motivo de evadir que se cumpla esa orden, se refugia en un domicilio, la autoridad que tenga conocimiento, en este caso pudiera ser la policía, de que esa persona está allí, puede entrar a ese domicilio para hacer efectiva esa orden. Y la otra excepción que también tiene es cuando se está cometiendo un delito infraganti dentro de ese domicilio y es conocimiento de la autoridad. Un delito infraganti puede ser que se esté cometiendo un delito contra la integridad corporal de una persona dentro de ese domicilio. Por tanto, y desde afuera se vea, se sepa. Correcto. Que alguien llame, por ejemplo. Que alguien llame y la autoridad acude a ese domicilio y entra con la intención de evitar que suceda ese delito. Te agradezco la respuesta, creo que ha sido muy clara. Cambiamos de tema, vamos avanzando hacia otro tópico. A ver, de Camagüey, ¿hacia qué provincia podemos ir específicamente? Estamos en La Habana. ¿Existe alguna ley o resolución, preguntan desde La Habana, que prohíba o que sancione a las embarazadas, a personas mayores, etcétera? Entiendo que personas con determinada situación de vulnerabilidad. Estar en la calle o en una cola ahora con la COVID-19, o sea, embarazada, persona con determinada situación de discapacidad, ¿alguna ley o resolución, disposición jurídica que los sancione por estar en la calle, en una cola ahora, en estos tiempos? Lo primero a resaltar, Humberto, es la importancia que las personas entiendan que las medidas que se están tomando, que ha tomado la máxima dirección del país, están encaminadas a la protección de su salud, o sea, para enfrentar y salir todos airosos de este momento, de esta situación en la cual está atravesando el país. Por tanto, cada una de las medidas están encaminadas y ese es el espíritu que llevan de la protección de la persona. Y no solo, como dice la pregunta, de la embarazada, sino de todo este conjunto de personas que conforman ese grupo vulnerable que las autoridades sanitarias constantemente nos han estado ilustrando. En este sentido, existe también varias medidas y una de ellas es la resolución 128 del Ministerio de Salud Pública, debatida también en este espacio, que establece un grupo de medidas que deben ser de obligatorio cumplimiento para todas las personas, incluidas estas que se encuentran en este grupo vulnerable, como es el de no salir del domicilio o del lugar donde usted está residiendo, excepcionalmente solo para la búsqueda de alimentos, para aseo, en ese sentido. Y bueno, si usted incumple este sentido, también no para sancionar, sino como medio de protección de usted, de la persona y de la colectividad. Esta resolución también establece que, bueno, usted puede incurrir en responsabilidades tanto administrativas o penales en dependencia de la magnitud, de la gravedad del incumplimiento de esta medida. O sea que la respuesta aquí es sí. ¿Existe alguna ley no, pero existe alguna disposición jurídica que prohíba a las embarazadas, personas mayores, estar en la calle, en una cola ahora con la COVID? La respuesta es sí existe. Y el sentido no es el de sancionar, claro, el sentido es el de proteger, el sentido protector del Estado aquí. Avanzamos. Otro tema, estamos en la recta final, pero nos quedan y tenemos listo además el contacto con Santa Clara. En unos instantes vamos hasta uno de los bufetes colectivos de Santa Clara. Preguntan desde La Habana también, miren qué tema este. Allá vamos. ¿Debo aceptar lo que me envíen en las entregas a domicilio, aunque sea otra cantidad u otro producto diferente al que yo pagué? ¿Qué debo hacer? Puedes repetir rápidamente. Lo que me envían, entregas a domicilio. Si 3 pomos de champú, llegaron 2, llegó 1. O pedí champú, llegaron espaguetis. ¿Debo aceptarlo? ¿Qué puedo hacer?
Este es un tema que ha estado bien presente en la plataforma nuestra. Bueno, si usted ha pactado un servicio, si usted ha pagado por un servicio, por un producto y recibe uno que no ha sido el que está facturado, usted no está obligado a recibir ese producto o a recibir ese servicio porque no fue por el cual usted pagó. En ese sentido, nosotros pedimos a la población, y bueno, ¿qué cosa usted puede hacer? Bueno, establecer reclamaciones a quien le prestó ese servicio. Y puede hacerlo a través de las normas de protección al consumidor. Es lo que usted puede hacer en este sentido. No está obligado a aceptarlo. Nosotros quisiéramos llamar la atención que estos actos de compra, Sí, de prestación de servicios, son actos cotidianos que nosotros hacemos en nuestra vida diaria y a veces nos reparamos en preguntar cuáles son las condiciones de ese servicio, las condiciones de ese producto, por la cotidianidad nos lleva a eso. es algo que uno intenta hacer rápido y además hace Exactamente. falta hacer rápido. Muchas veces uno no lee ni siquiera Uno no lee. las condiciones. Y ese es el llamado que queremos hacer también desde nuestra postura de abogado. Cada vez que vayamos a recibir un servicio, pues vamos a preocuparnos, vamos a leer cuáles son las cláusulas, cuáles son las condiciones, cuáles son las obligaciones, los deberes, los derechos que tengo como cliente, como persona que recibe ese servicio. Porque además ahí debe estar también la forma de reclamación cuando se produce algún Exacto. tipo de incumplimiento. Exacto. Bueno, ya estamos listos en Santa Clara. Tenemos contacto con alguien bien conocido entre las santaclareñas y santaclareños. Y la pregunta para este abogado, que además es subdirector provincial de bufetes colectivos allí, es la siguiente. Grabar, escuchen, tiene que ver con la grabación en la calle, con un celular, tomar fotos, hacer una grabación a un funcionario de la policía. ¿Es legal o es ilegal? ¿Es un acto legal o es un acto ilegal? Adelante entonces, estoy con usted, amigo mío. Escucho su respuesta y también quisiera, por favor, que los colegas de Telecubanacán se sumen con nosotros. Gracias, Humberto. Saludos para ti, para todos los que están ahora mismo en Hacemos Cuba. Nosotros efectivamente nos encontramos en Santa Clara, en el bufete número 3 de esta ciudad. A mi lado yo tengo al abogado Joaquín Collado Garbán, uno de los especialistas de este lugar. Abogado, buenas noches para usted, bienvenidos a Hacemos Cuba. Buenas noches y agradecer de antemano la invitación. Tenemos una pregunta. ¿Es legal, es jurídicamente correcto? Yo puedo grabar, estoy en una cola, puedo grabar a un policía, puedo tomar fotos, puedo filmarlo. A ver, es una pregunta interesante, cuya respuesta requiere de varios contornos de análisis, así que trataré de esbozar 3 líneas de pensamiento fundamentales que me parece pueden darle contenido a la respuesta. Una primera línea tiene que ver con el hecho de que grabar la imagen o tomar fotografías de un agente policial en el servicio o en el desempeño de sus funciones no constituye una actividad ilegal ni es constitutivo de una figura delictiva. Precisamente su condición de funcionario público, estar desempeñando esa actividad en un espacio público impide que esto pueda suceder. E incluso los propios agentes policiales, una regla reconocida internacionalmente, que en el desempeño de su actividad o en el desempeño de sus funciones no ocultan su identidad. Si nos percatamos, casi todos portan un número de identificación que permite su individualización en caso o identificación en caso de alguna situación concreta. O sea, que el hecho de tomar esas imágenes o grabar a un policía en ejercicio de funciones no constituye una actividad ilegal ni constituye una figura delictiva. Pero si esa misma imagen yo la subo, o esa misma grabación yo la subo a una plataforma de internet, de cualquiera de la que pueda estar de moda u otra, o comienzo a difundir, a divulgar o a publicar esa imagen sin el consentimiento de esa autoridad, estaría haciendo un uso no autorizado de la imagen de este agente de la autoridad. Que como persona ciudadana cubana, ese derecho se encuentra protegido desde el punto de vista constitucional en el artículo 48. O sea, estaría haciendo un uso indebido, incorrecto del derecho que él tiene a su propia imagen. Y en este sentido sí recibe la protección del ordenamiento legal y de la legislación cubana en el sentido de tratar de impedir que esa divulgación, esa circulación de esas imágenes ocurran sin su consentimiento. No hay que olvidar que en el caso específico de los agentes policiales, el hecho de divulgar o difundir su actuación pudiera afectar o pudiera poner en riesgo o en peligro su integridad personal. Pero no solamente su integridad personal, sino también la de su familia o incluso poner en riesgo el resultado de la actividad que desempeña. Por lo tanto, es otro elemento importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y una tercera línea de pensamiento te diría que incluso si subo esas imágenes o publico esas imágenes en cualquier plataforma de transmisión de datos con el objetivo de denigrar o de afectar la actuación policial o incluso en contra del interés social o con el objetivo de afectar la integridad de estas personas, pudiera estar cometiendo una infracción administrativa que está prevista en el decreto ley 370 del año 2018 del Ministerio de Informática y las Comunicaciones, y pudiera estar sujeto a una infracción, o sea, a una multa en este sentido. Entonces es curioso cómo una acción que comienza siendo legal
puede llegar a convertirse en ilegítima o ilegal cuando comienza la circulación o difusión de estas imágenes con estos objetivos. Me parece que estas tres ideas esenciales pudiera estar la respuesta a la pregunta que me hace. Abogado, le agradecemos en primer lugar por compartir sus impresiones con Hacemos Cuba y nosotros devolvemos muy rápido la señal a los estudios centrales. Bueno, ha quedado claro. Grabar no constituye un acto ilegal. Es la primera idea que él estaba diciendo. Grabar, hacer fotos. Ahora, ¿qué hago con la grabación? Estoy grabando a un ciudadano que tiene derechos, derecho a la propia imagen, derecho a la intimidad, que están consagrados en la Constitución. Usted pudiera atentar contra esos derechos. ¿Para qué usted quiere esa grabación? ¿A dónde la va a llevar? ¿Esa persona que usted está grabando quiere ser grabada? Bueno, y si la subo entonces a cualquiera de las plataformas, decía el abogado, para denigrar, para afectar intereses colectivos, puedo atentar contra intereses de esa persona, pero también contra intereses colectivos, Constitución de la República, protección de los derechos, límite de los derechos, por ahí ha estado. El acto en sí, y quisiera tu reafirmación en este sentido, no es ilegal, pero puede convertirse indudablemente con mi intención. Es correcto, o sea, el acto, él lo ha explicado de una manera magistral, es correcto que usted no debe utilizar esa imagen que ha tomado para otro tipo de actividades que no sea la de preservarlo, la de tenerlo en su poder, porque una vez que lo utilice una tercera persona o ya salga del tráfico puede traer consecuencias como él explicaba. Vamos a la última pregunta porque se nos ha acabado el tiempo y vamos a verla. Y con esta cerramos entonces este encuentro que hemos aprovechado bien con tu presencia. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál es el último tema? Bueno, nos quedamos ahí en Villa Clara. Si no estoy de acuerdo con una notificación de determinada autoridad en medio de esta pandemia, corren los días que tengo para reclamar, días que tengo para establecer un recurso, una reclamación, pero aquí todo está cerrado prácticamente y hemos explicado por qué y se debe comprender. Se me vence el tiempo. O sea, primero que todo tenemos que ratificar las condiciones en las cuales estamos y por las cuales se han tomado estas medidas de protección. Y como parte de esas medidas, el máximo órgano de justicia en nuestro país ha dictado disposición que suspende los términos judiciales y ha paralizado los procesos que estaban en curso en este momento. ¿Qué significa esto? Bueno, si su término en el momento que le notificaron y usted no pudo acudir a una oficina, que usted no pudo presentar su reclamación, una vez restablecida la situación, la normalidad, usted puede acudir a establecer su reclamación y oportunamente será evaluada, oportunamente será tenida en cuenta y no va a quedar desamparado. En ese sentido, termino con dos ideas, una del Tribunal Supremo y otra del Ministerio, del Ministro de Justicia exactamente del día de ayer. Es lo que acabas de explicar. Vamos a verla aquí y es esta idea del Tribunal Supremo que está expresada a través de una disposición de ellos que tiene que ver con eso. Vamos a ver aquí la esencia de lo que acabas de explicar. Instrucción del Tribunal Supremo desde el 1 de abril que se publicó, vigente. Bueno, a todos aquellos que se encontraban en el término de imponer un recurso y su proceso se detuvo, se le va a garantizar la posibilidad de establecerlo una vez que el tribunal disponga su continuación. No hay problema, está detenido, pero cuando comience de nuevo usted va a poder establecer su recurso porque el término está detenido. Esto 1 de abril. Pero del día de ayer vamos a ver qué ocurrió con esta nueva resolución del Ministro de Justicia, porque habla también de términos y de cuestiones muy importantes de interés, publicada el 9 de junio. Bueno, desde el 11 de marzo se suspenden los términos para la inscripción de actos, documentos, derechos en los registros públicos que pertenecen al Ministerio de Justicia. Bueno, ¿esto qué significa? Voy a poner un ejemplo. Usted compró la casa y usted tiene 60 días para ir al registro de la propiedad e inscribir. Pero, ¿y si se me van los 60 días en todo este tiempo porque está cerrado el registro? No hay problema. Desde el día, aquí está la fecha, desde el inicio, marzo, no hay problema ninguno. Detenidos los términos hasta que se vuelva a restablecer el servicio. Otra idea publicada ayer de esta resolución del Ministro de Justicia. Todas las certificaciones de acto de última voluntad, declaratoria de herederos y de soltería que se hayan expedido o se expidan en este año 2020 van a tener un año de vigencia. O sea, las que ya se expidieron o las que se expidan en año 2020, un año. Si usted obtuvo una certificación, por ejemplo, de declaratoria de heredero, que son 6 meses, ¿no? Bueno, en febrero del 2020 no hay problema. En el 2000, este año 20, le va a durar hasta febrero del 21, un año entero, ¿verdad? Correcto. Y una última idea de esta resolución del Ministro de Justicia, publicada hace muy poco. Bueno, los antecedentes penales mantienen su vigencia por 6 meses, pero se interrumpe también el término a partir del 11 de marzo hasta que se reinicie la prestación del servicio. Aquí está un ejemplo. Por ejemplo, usted llevó a legalizar sus antecedentes el 1 de marzo, el término se interrumpió el día 11, todo el día 11 interrumpido.
Bueno, cuando se vuelva a retomar el servicio, usted descuente esos 10 días hasta que complete 6 meses y se vence. ¿Esmel? Es correcto, lleva el espíritu de protección de nuestro Estado esta resolución, a cada uno de los ciudadanos también esta resolución. O sea, cada una de las ideas que has expuesto aquí tienen eso detrás. Exacto. Yo te agradezco mucho la presencia, también a el abogado en Santa Clara, a la abogada allá en Camagüey, a los equipos de la televisión de ambas provincias por su apoyo y los bufetes colectivos, las direcciones de ambos territorios. Creo que ha sido una muy buena decisión del presidente y de la Junta Directiva Nacional que estuvieras con nosotros por primera vez y ojalá se repita lo antes posible porque sé que va a suscitar muchas más preguntas esta plataforma. Puede buscarla, repito, consultas.onbc.cu. Pregunte y encontrará respuestas como estas. Ninguna de estas respuestas se construyó o se realizó para el programa. Lo que hicimos fue tomarlas de la plataforma y son respuestas que elaboraron los abogados en cada una de las provincias donde usted reside, donde la envió y la hemos traído aquí a través de Esmel y a través de los dos abogados en las provincias. Gracias una vez más, a nombre de todos. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos. Desplaza las actividades del hogar, preferiblemente fuera del horario pico. Ahorra ahora, por tu familia, por Cuba. La Dirección